Bienvenidos amigos a su programa del Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila con Guillermo y Jackie Jokish. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder comentar y especialmente aprender de lo que el Señor nos quiere enseñar durante esta noche. Dios les bendiga. Hola queridos amiguitos, es un honor, una honra, un regalo de Dios que estamos aquí unidos y convenidos y por supuesto reciban todas nuestras bendiciones y nuestro cariño. De verdad los apreciamos a cada uno de ustedes que nos permite conocer su identidad y aquellos que no también los amamos, los reconocemos y hoy por hoy vamos a aprender un excelente tema. Tiene que ver con el abono para crecer, pastor. Y cuando hablamos de abono para crecer, precisamente estamos abonando para que en el futuro podamos dar buenos frutos o podamos tener buenos frutos. Usted le pone abono a las plantas, le pone abono a las flores, le pone abono a las frutas también, ¿verdad? Hemos conocido y hemos aprendido de que el abono a veces pues es un poco, digámoslo así, maloliente, ¿verdad? Por la composición que tiene y uno tiene que lavarse las manos. Pero el producto es lo que nosotros vamos a perseguir en el mundo, en la vida. Pero ahora nos vamos a referir precisamente a lo que es la palabra del Señor y cómo tenemos que abonar para nuestro futuro, para llegar a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y en esto vamos a entender que hay estaciones. No siempre podemos abonar nuestra vida, si hablamos de nuestra vida personal o nuestras plantas, no siempre. Todo tiene que ver con estaciones. Tiempos de llorar, tiempos de reír, dice en Eclesiastés, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Y bueno, y así nos damos cuenta que justamente nuestro amigo querido Salomón, me parece que era él que estaba escribiendo, y dice justamente que en esta diversidad de tiempos y estaciones hay procesos de la vida, hay etapas de la vida en lo cual hasta podemos cambiar de vestimentas, porque en el calor usamos una ropa fresca, en el otoño un poquito más abrigada, en el invierno sumamente abrigada y en la primavera como que está un poquito mezclado. Ahora, ¿cómo es que nos vamos a realizar? ¿Cómo es que nos vamos a identificar con un personaje de la Biblia para poder entender un poquito esto? Fíjese que cuando nosotros notamos la vida de nuestro querido amigo José, hemos estudiado de diversidad maneras, hemos entendido muchas cosas, pero como usted y yo sabemos, cada vez que uno lee la palabra de Dios nos da diversidad también de mensajes de acuerdo a tu situación fija. Entonces, si nosotros vemos que José tuvo muchas etapas de abonar su vida. Muchas etapas en las cuales este abono puede haber sido demasiado fuerte, a veces puede haber sido demasiado molesto. Sin embargo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que José nunca se quejó. José tomaba la vida como venía. Y hay algo bien importante. La primera etapa que nosotros podemos notar, está en Génesis 37. Él estaba vestido con un vestido, una túnica de colores, dice, y fue realmente en su niñez, o sea que él venía de una niñez con la relación de su padre muy saludable, más no con sus hermanos. Y esto prueba y esto atrae a que sus hermanos planifiquen matarlos. Pero finalmente, por la intervención de Rubén, uno de sus hermanos dice, no lo matemos. Le rasgaron sus vestiduras, le dejaron humillado, le tiraron en un pozo para que ahí se muera. Y dijeron, bueno,
disfrazaron la sangre con la sangre de un animalito, no estoy segura cuál era, o una ovejita, y ahí se quedó José. ¿Será que nosotros podemos quedarnos así de tranquilos? Y decir, está bien, estoy pasando por esta humillación, estoy pasando por este camino en el cual yo no hubiera querido nunca pasar, y realmente fue su ingenuidad. Porque cuando él hablaba de sus sueños, él contaba de una manera abierta lo que él veía en sus sueños, y sus sueños parecían en la cual él se manifestaba en los sueños como una persona muy prominente y sus hermanos no. Les llega el odio, pero también hasta su padre dudó. Y quizás nosotros tenemos esta situación cuando la gente duda de nosotros, cuando la gente duda de tus intenciones, cuando la gente hasta te tira discúlpeme, palabras groseras, piedras, groserías, valga la redundancia, de cualquier tipo, actitudes, rechazos, juzgamientos innecesarios. Y usted dice, pero ¿por qué? Si yo realmente estaba dando... Que yo quería que ellos me ayudaran, quería que ellos me explicaran, quería que mi padre me entendiera. Se quedó sin sus vestiduras de príncipe. Eso quería decir la túnica de colores. Y luego, cuando cae en el pozo, unos madianitas lo toman como esclavo. Imagínense, de vestiduras de maravilla, hasta yo puedo pensar que tenía perfumes, tenía muchas cosas que involucraban esas vestiduras, a tener harapos, porque un esclavo no se viste con ropa bonita. Peor los madianitas, que se encontraron con José, y a la legua se veía que él era israelita, y le visten de lo peor, de lo peor. Y usted dirá, él se fijaba en sus ropas sucias, malolientes. Y hay algo que también nos debe llamar la atención, que cuando el Señor quiere abonar en nosotros, primero tenemos que fortalecernos en saber quién es Él. Porque muchas veces decimos, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Quién? Si tú naciste, nuestro Dios Todopoderoso, tú eres como Él es. Pero si tú no conoces a tu Padre, le tengo que decir que usted se va a fijar en la identidad del gatito, del perrito, del burrito, y usted va a decir, bueno, yo quizás soy como el burrito porque el burrito me acompaña. Pero cuando usted tiene la conciencia clara de que conoce al Dios Todopoderoso, lo cual José sí sabía. José estaba muy entrenado por su padre, por Jacob. Y eso le ayudó, y algo que nosotros debemos de aprender es que aunque no sepamos interpretar sueños, aunque no tengamos la teología, aunque no sepamos si las personas que están con nosotros nos van a traicionar, nos quieren de verdad o no nos quieren, usted debe de amar verdaderamente a Dios y las cosas cambian. Porque cuando usted ama verdaderamente al Dios con todo su corazón y con toda su reverencia y el temor que Dios mismo por su Espíritu Santo provee, en los tiempos duros y difíciles usted se detiene. ¿Para qué? Para ser fiel. No, es que en estos tiempos duros yo mejor me voy por otro camino chueco. Pero tenemos que entender que el abono es para crecer. Crecer es madurar. Crecer es inclusive que nuestras fortalezas se definan como un ser adulto. Dice en la palabra del Señor que Jesús dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Esta escuela fue muy tenaz con José, pero también dice que debemos de llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, pastor. Y aquí precisamente vemos nosotros, como explicaba mi esposa, lo de las estaciones. Y podemos quejarnos porque el invierno llueve mucho, hace más frío que lo normal, y porque tenemos que acogernos en casa probablemente mucho más rápido.
Puede ser también que nosotros estemos pasando un invierno en nuestra vida. Y al pasar un invierno en nuestra vida podemos, digamos, hacerlo ver como una situación económica que nos está yendo mal. Podemos ver también una enfermedad que nos está atacando. Y entonces, ay, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios deja que me suceda esto? Yo aquí le quiero decir que es bien fácil echarle la culpa a Dios de las cosas, cuando nosotros somos, y como dice el dicho, somos los arquitectos de nuestro propio destino, somos los que estamos labrando las, digámoslo así, los caminos por donde vamos a caminar, los caminos que vamos a recorrer, llamémoslo de esa manera. Y fíjese una cosa bien clara. Aquí, cuando estamos en una situación difícil, nosotros comenzamos a renegar de Dios. Y lo maravilloso de nuestro amigo José es que él jamás, como explicó Jackie anteriormente, jamás se quejó de Dios, de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Pero ¿cuántos de nosotros en este mundo no decimos cosas o podemos llegar a decir cosas como Dios me ha abandonado? Me ha caído la maldición. Dios no se mueve en mi vida. Dios no está conmigo. Yo le quiero decir una cosa. Dios nunca nos abandona. Los que abandonamos a Dios somos nosotros. Y voy a regresar a esto. Cuando estamos pasando una crisis, nos quejamos de Dios. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió esta situación? Y yo le voy a decir, cuando nos ponemos bajo ese punto de vista, no crea que Dios va a estar contento de escuchar o de oír o de leer su pensamiento en ese sentido, ¿verdad? Por eso, por lo tanto, usted tiene que dar gracias al Señor en todo tiempo. Como dice la alabanza, dad gracias al Señor en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, ¿verdad? Sea cual sea la circunstancia que estemos pasando. Porque explicaba Yaquita hace un momento que hay tiempo de reír, pero hay tiempo también de llorar, ¿verdad? Y en esas circunstancias, en esas situaciones, ¿verdad?, en las que estamos pasando cuestiones difíciles, y yo le puedo decir lo que ha llegado a atravesar mi pensamiento en estos últimos meses, ¿verdad? He dicho, me he dicho a mí, tanto que le he servido al Señor y ahora, ¿por qué esta enfermedad? ¿Verdad? Pero digo, gracias Señor, porque si estoy aquí, tú me vas a sacar de esta. Y doy gracias a Dios porque todos los días, desde que me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad?, comencé a decir, Señor, tú estás aquí, tú estás conmigo, tú no me vas a abandonar, siempre has estado conmigo. Es cierto, estamos en invierno, tenemos que cubrirnos cuando nos llega ese tipo de circunstancias. Tenemos que taparnos, tenemos que abrigarnos, ¿verdad? Y aquí el sentido es que tenemos que entrar en oración, tenemos que entrar en alabanza, tenemos que levantarnos en la mañana y dar gracias al Señor por lo que nos está dando de vida, porque nos proporciona incluso la alimentación, nos proporciona la alegría de poder hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, ¿verdad? Todo eso es un agradecimiento al Señor. En el trabajo nos pueden estar sucediendo circunstancias, y ya dije 4 veces circunstancias, disculpe, nos pueden estar pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Situaciones muy difíciles, pero es ahí donde nosotros tenemos que dar gracias, Señor, porque voy a aprender algo de aquí, o le voy a enseñar a alguien de mi experiencia para que él pueda sembrar y abonar para el futuro. Nosotros tenemos que abonar para el futuro a través de la oración, a través de someternos a nuestro Padre, a nuestro Señor. Fíjense que hablando de las estaciones, yo estaba clasificando, y con todo respeto lo voy a decir aquí, mi esposa, ¿verdad? Yo estaba clasificando la vida de José en 3 estaciones. La primera estación es cuando él
como explicó Yaquita, tenía su manto ese maravilloso que le había regalado, había mandado hacer quizás su padre, ¿verdad? La segunda estación es cuando él se convierte en esclavo, que también nos explicó mi esposa, que estaba vestido en harapos, ¿verdad? La tercera estación era cuando él era sirviente y doña Faraona llegó y le arrancó el manto y le dijo, José, ven, acuéstate conmigo, y lo que hizo José fue huir. Estoy resumiendo, ¿verdad? Y la cuarta estación es cuando José llega a ser el primer ministro, ¿verdad? O sea, ahí estamos repartiendo las estaciones. Pero ¿cuál es la clave que yo veo aquí y que Jackie nos explicó? Él nunca renegó de Dios. Él siempre confió en la presencia de nuestro Jehová Dios. Uno es Él. Él nunca nos abandona, y creo yo que el Señor siempre se manifestaba con José, pero José lo buscaba. José quería oír la voz del Señor y dice, yo también estoy buscando y no oigo nada. Bueno, lo más normal es de escuchar en la palabra de Dios, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, pero también volvernos un poco sencillos, le voy a decir, porque en muchas ocasiones, valga la repetición, aquellos momentos en los cuales hemos fallado se vuelven los fantasmas en situaciones de invierno. Fallamos en tomar una buena decisión, en comprar una casa, en comprar un vehículo, tal vez en poner una escuela X y Z a nuestros hijos, en inversiones, en negocios, aún en la vida espiritual nosotros fallamos. Pero lo bonito de todo esto es que el Señor está poniendo eso como un abono para que nosotros podamos crecer erguidos mirando al Señor, porque en nuestras debilidades Él nos fortalece. Entonces nos saca de la consabida depresión, de esa consabida culpabilidad, yo lo hice, yo aquí, y las fallas se vuelven en oportunidades de conocer a Dios. Sí, esto es un camino de disponerse, porque miren, nosotros hemos estado notando también en el país en el que estamos ahorita, que hay un montón de dificultades entre los bandos políticos, aunque no son bandos políticos realmente, pero hemos visto como una área del país está poniendo y creyendo que todavía es esclavo. ¿Ya? Y cuando una persona se vuelve con el pensamiento de esclavitud, lógicamente se vuelve una persona que anda acarreando una maletita de dolor, de desprecio, de maltrato, de ser rechazado, de ser el mal querido, el mal amado, el mal atendido. Viene un resentimiento, una amargura, pero toda esa generación de personas o de individuos dan a luz, y déjeme verlo así, generaciones que siguen con ese sentimiento y no pueden trascender a un crecimiento. Y le voy a comentar algo que nosotros vimos en un país extranjero. Veíamos que específicamente es en los Estados Unidos, que cuando llegaron los colonos de Europa, se apropiaron de las tierras de los indígenas. Ellos se apropiaron, dijeron esto es nuestro, y hubo de todo, vandalismo, violaciones, acabaron con los animales, el dinero, mataron. Y bueno, mire, si algún rato usted tiene oportunidad de investigar eso, usted realmente se va a sorprender cómo fue. Porque nosotros lo que nos relacionamos más es en nuestras tierras de Sudamérica. Y conocemos de referencias reales de que a todos esos indígenas el mismo gobierno les recompensó. ¿Ok? Les recompensó de todas sus pérdidas, les pidieron perdón, les dieron también económicamente
trataron de que ellos recuperaran lo que en algún momento les robaron, les quitaron, les devastaron, y creo que fue lo más que pusieron a hacer. No fue algo poco, fue algo bastante. Casi no conocemos la historia de los indígenas de los Estados Unidos, pero cuando vemos que la mayoría de negocios de los indígenas son casinos. Muchos de ellos están en situaciones de alcoholismo. Muchos de ellos no han culminado ni siquiera sus estudios, teniendo oportunidades. Y sí, ellos viven en comunidades, no se interrelacionan con los demás, no porque no quisieran, no porque no existe la oportunidad, sino porque ellos están a gusto donde ellos están. Nadie les recrimina, es más, les respetan, porque si hablamos de la sangre pura que muchos dicen, los indígenas son los que tienen la sangre más pura. Amén. Los demás somos mestizos, digo yo. Pero al ver que todo ese resarcir, todo ese proceso de pedir perdón, todo esa, ¿qué le digo? Inclusive les enviaron a escuelas especiales para que pudieran integrarse. Grave error con la nueva sociedad que estaba estableciéndose. Lo hicieron por buen querer, pero se equivocaron, llenos de faltas, llenos de errores, llenos de cosas totalmente contraproducentes. Ellos pensaron que estaban abonando, pero no abonaron, más bien los limitaron a mantenerse como víctimas, porque ellos nunca lograron surgir por sus propios medios, por sus propias fuerzas, valorando quién son, porque sí, ellos son muy hermosos, sus vestiduras tienen muchísimas enseñanzas aún de su historia, de fábulas, de cosas muy, me parece únicas, a veces parecidas con los de nuestros indígenas latinoamericanos. Y teniendo los medios económicos. Teniendo los medios, sus mejores negocios, sus más grandes negocios son los casinos. Sabemos que los casinos es un negocio muy confuso y más que nada desvirtúa mucho la sociedad. Ahora, en el país de donde yo soy, puede que nosotros escuchemos mucha variedad de cuestionamientos al respecto de situaciones parecidas, pero no necesariamente han sido realizadas en periodos o en generaciones actuales. Vamos a ir por ese camino. Sin embargo, las personas cuando se sienten con esa culpabilidad, con ese desprecio, ellos no miran a Dios, ellos miran al piso. Pueden estar vestidos con vestiduras de oro, de lo que sea, pero están mirando para abajo, porque la verdad es de que cuando usted y yo pasamos por diversas estaciones, tenemos que evidenciar y pedir un aprendizaje. No se llama solamente resiliencia, porque muchos dicen resiliencia es aguantar y sacar adelante este proyecto. No. Tiene que ver con que usted y yo aprendamos a madurar, a saber lo que sucedió, a saber lo que me hicieron, lo que yo no hice bien o hice de menos, y que también en qué esto me ayuda en mi personalidad, porque tengo hijos que vienen atrás, ¿ok? Así como podemos ver que hace 500 años aquí en este país sudamericano fueron afectados, también nosotros tenemos que agradecer, y yo sé que agradecemos lo que ellos sufrieron, pero también no vamos a repetir comportamientos que nos vayan a mantener fuera del proceso de madurez y de superación, pero de conquista. Ya no vamos a ser esos víctimas, porque nos podemos pasar por la vida, no 500, 1500, 2500 años, y siempre vamos a estar el pobrecito yo, lo que me hicieron, y tienen razón, no es algo que no se evidencia como razón, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Si estamos en conflictos es un abono, oiga lo que le digo, porque todo esto nuevamente no es primera vez.
tercera vez de lo que yo entiendo. Todo esto no se puede repetir otra vez. Y de hecho se está repitiendo lo que en el 2021 sucedió exactamente y no sacaron nada. Fueron marchas, todo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente que es mestiza como yo se asusta, se espanta. Puedes tener tanta misericordia en tu corazón porque tú dices, no, eso somos todos iguales, somos seres humanos, pero no sabemos cómo ayudar. Por lo menos lo que hemos convocado es a la oración, es al proceso de decir de dónde viene el mal, quién les ha engañado, porque así le pasó a José. Cuando a José le hicieron el engaño, ¿quién fue la esposa de Potifar? ¿Ya? Le dijo que él era un violador, en pocas palabras. Él huyó, sin embargo, fue a la cárcel. Él no tuvo oportunidad de hablar, ni decir, ni de explicar, porque era la esposa de Potifar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender en estos días? Que si vamos a buscar una remisión de pecados, de situaciones, de agresiones, tenemos que aprender a hablar en la verdad y no dejarnos engañar. Si por a veces razones dice, si los malvados te quieren convencer, no los oigas. Entonces ahí viene una personalidad diferente en el ser humano, sea de cualquier raza que sea. Porque todos podemos tener debilidades para dejarnos convencer, porque si estamos pasando procesos de pérdidas de invierno, nos volvemos personas vulnerables. Y el maligno se aprovecha. Se hace, ay sí, yo te quiero, yo te amo, pero verás cuando te pega el vecino, que malvado que es, yo no te pego, tienes que venir y hacer lo que yo te diga porque es esa la razón. Pero el vecino nunca le ha pegado, pero está levantando un odio constante. Ahora, si en este proceso de tratar de sacar la luz a verdad de una mentira, tampoco te tienes que obsesionar, porque tenemos que aprender a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único totalmente justo. Hay muchas circunstancias que usted puede decir, no, es que yo tengo, y resulta que nada funciona porque el ambiente no es el propicio. El ambiente tiene que venir la época de la primavera, que salgas de ese terrible invierno abrazaditos, todos juntos, en lugar de estar destruyéndonos, ¿ok? Entonces, de esa manera fue que Dios abrió las puertas y soberanamente hubo gente que habló de José. Lo llamaron a José para que se presentara delante de Faraón. Llegó el día y llegó la hora. Para mientras nosotros no nos debemos, ¿qué le digo?, alocar como la esposa de Jonás. Cuando estaba en los procesos de que Jonás perdió todo, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿Se puede imaginar? Personas que dicen de ese nivel. ¿Por qué? Porque ya no saben qué hacer. Porque piensan que sea como sea van a lograr. Yo sé que es la desesperación, es el anhelo de buscar ayuda, es para que las personas vean qué temple tengo yo, pero nada de eso es sabiduría, porque sabe que la sabiduría es el temor a Dios. Y eso es tenerle reverencia, tenerle presente, porque lo que siembras siempre vas a cosechar. Si tú siembras destrucción, no espere conseguir un banquete en frente de todos los que te han hecho daño. No es así. Y esa sabiduría Dios te la quiere regalar para tiempos como estos. Y cuando cambia la estación, acordémonos de que Dios siempre está con nosotros. Él no nos abandona, Él no nos deja